Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Damos gracias a quienes nos acompañen en esta transmisión de nuestro culto dominical, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos oriente, pero sobre todo que su gracia y su misericordia esté con nosotros. Debo, iniciando, recordarle a los hermanos de la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga que, como lo anuncié el domingo pasado al final del culto, ahora al inicio, el próximo viernes, que es el último día del mes de julio del 2020, vamos a tener nuestra primera asamblea ordinaria en una situación extraordinaria. Entonces la vamos a tener, seguramente la mayoría van a estar virtualmente. Los pocos que o residimos aquí o por alguna razón tendríamos que estar acá, estaríamos, pero la mayoría estaría por medio de sus computadores o celulares a través del Zoom a las 7 de la noche. Y quienes no puedan ingresar por Zoom, se les dará un acceso por una sala de Messenger Rooms. Que tenga un celular con cámara puede entrar sin necesidad de tener Messenger, solo le damos el enlace por medio del WhatsApp. Pero damos gracias a Dios que en medio de todo tenemos estos medios digitales para poder continuar la obra del Señor. Nosotros tenemos la bendición de tener al Dios de los siglos, al Dios bueno y eterno, que nos bendice con su misericordia en Cristo y que nos sostiene en medio de todas las dificultades. Es un Dios eterno. Qué pena, se nos había quedado desconectado el sonido, si no estoy mal, y todo lo que dije al inicio no se escuchó por línea, de pronto se escuchó en el fondo. Y también creo que no se alcanzaba a ver la pantalla completa. Entonces, de nuevo, para recortar todo lo que acabo de decir, hermanos de la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga, el domingo pasado avisamos y hoy confirmamos, el domingo pasado a final de culto, hoy confirmamos al inicio. Tenemos asamblea ordinaria, la primera del año, son 2 en el año, el último día de este mes de julio, 31, a las 7 de la noche, por Zoom, ya que por las restricciones no podemos estar juntos todos. Desde acá transmitiremos y por vía de WhatsApp les enviaremos a quienes no puedan entrar por Zoom para que puedan entrar con un enlace de Messenger Rooms, así no tengan la aplicación y puedan estar allí, participar y vernos. La idea es 1 hora, pero yo creo que máximo duraremos 40 minutos, especialmente en el Zoom, porque eso es lo que dura la sesión. La idea es hacer algo corto, pero significativo para ponernos al día cómo va la iglesia, cómo estamos nosotros, y luego ya por la sala de Messenger Rooms podríamos quedarnos todos conversando un buen rato, después de la asamblea oficial. De nuevo, tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, a quienes no son miembros de nuestra iglesia, pero que nos sintonizan. Gloria al Señor por ello, Dios los bendiga. Espero ahora si estén escuchando bien. Creo que también se estaba yendo el internet, la señal se estaba cortando. Eso alcancé a ver cuando pasé a mirar el sonido hace un momento. Pero esperamos que puedan conectarse y que puedan por lo menos escuchar y luego lógicamente compartir con nosotros este tiempo de oración. Por fe vemos a nuestro Dios. Este es un himno estadounidense de un ministerio de Estados Unidos que lo que quiere es resumir que vivimos por fe, y hoy lo que queremos entender es eso: no vivimos por vista, sino por fe, y por fe vemos a nuestro Dios actuar en nuestras vidas. Así que espero que se entienda la letra, se vea, la puedan ver allí también en el Facebook y podamos cantar juntos este himno conforme a la gracia del Señor. Nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver.
la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad, el Mesías prometido en Edén, y el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Todos nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Aleluya. Vivir por fe y no por ver. Vivir conforme lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y no por lo que vemos en las circunstancias. Si viviéramos por las circunstancias, estaríamos de un lado al otro, seríamos derribados como la casa sobre la arena, de acuerdo a Mateo, pero nuestra roca es Cristo y nos movemos es en su nombre y por su gracia y su misericordia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo que ha sido llamado a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y eso es lo que queremos recordar hoy, que lo hacemos es en el nombre de Jesús y no con nuestras fuerzas. Él es el que se glorifica. Aleluya. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, su sangre nos redimió, su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos. Aleluya. Anunciamos al mundo tu amor y tu verdad, Señor, y proclamamos tu grandeza y tu santidad. Eso es lo que hacemos, mi Rey. Te bendecimos, Señor. Y queremos no solamente anunciarlo, Dios, con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Y para eso, Santo Señor, tenemos que gozarnos en ti en medio de toda circunstancia, glorificando tu nombre, Señor. Y esperamos que quienes se nos unan en este día en adoración y en alabanza, vean lo bueno que tú eres, lo grande que tú eres, y no lo malo de las circunstancias y del mundo. Tú eres claro, Señor, mostrándonos que un mundo en pecado es un mundo malo y que los días son malos, dijo Pablo, y que cada día trae su afán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero tú eres bueno y tú estás con nosotros, y es bueno alabarte y bendecir tu santo nombre. Aleluya. Gozarme en tu poder, puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres
qué grande eres tú. Grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Es bueno alabarte, Señor, y bendecir tu nombre y cantar salmos a ti, oh Altísimo. Así dice tu palabra, así dice el salmista, Señor. Y hoy cantamos a ti y proclamamos tu grandeza. Y queremos con este himno, mi Rey, llamado Ciudad de Dios, un himno que en este tiempo fue escrito hace unos meses o años atrás, proclamar que nuestra alma te anhela, Señor, que anhelamos el estar en tu presencia, anhelamos estar contigo, anhelamos, oh Santo Señor, disfrutar de tu gracia y tu misericordia a plenitud, como será cuando vayamos a tu presencia, cuando tú regreses, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero desde ya, Señor, disfrutamos. El coro dice que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Así que vamos a entonarlo en esta mañana. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó.
anhelo yo. Tu ciudad, Señor, tu presencia es lo que anhelamos, oh Rey. Es lo mejor que tenemos. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdos de la redención. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Aleluya, Señor, anhelamos tu ciudad, tu presencia, que tú, Señor, nos permitas experimentar ahora el anticipo de lo que será la eternidad junto a ti. Es para nosotros lo más grande, Señor, el gozo más precioso. No en vano alguien dijo alguna vez, Señor, que estar en oración es como introducirnos en una cápsula que nos saca del tiempo, de las circunstancias, y al mismo tiempo no nos saca de ella, porque nos permite introducir tiempo y circunstancias ante tu presencia, y que tú nos renueves sin importar el tiempo y las circunstancias, el corazón. Es tu presencia, Señor, eterna, la que nos da paz en medio de toda tribulación. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos dará satisfacción cuando estemos en el cielo, o cuando regrese nuestro Señor, el ser abrazados. El cielo es cielo porque allí está nuestro Señor. Nuestra satisfacción de estar en la eternidad en el cielo es estar contigo, Jesús. Y si ahora experimentamos tu presencia por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, al orar, al cantar, y consuelo recibimos, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tentaciones, luchas, aún de nuestras debilidades, oh Señor, es porque tú estás con nosotros. Lo prometiste y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hacer una pequeño
movimiento para acomodar el atril y pasar a predicar la palabra de Dios, así que por favor no salga de sintonía. Gloria a Dios. Como siempre, esperamos que juntos no tengamos ninguna interferencia física, de sonido, de señal visual, pero obviamente tenemos que pedirle al Señor que no haya interferencias en nuestro corazón para poder compartir la palabra. Cuando oramos y cantamos y predicamos en medio de la congregación, existen varios factores que nos pueden distraer, empezando por nuestro propio corazón, nuestras circunstancias, tanto a los que lo estamos haciendo para la gloria de Dios y la bendición de los que están oyendo, como pueden haber distractores también para quienes lo están recibiendo. De hecho, he escuchado a más de un predicador, a más de un ministro, pastor, cuando va a iniciar su predicación, iniciar diciendo: dígale a que está al lado que no lo moleste, que no lo distraiga. En estos tiempos no se puede decir eso porque estamos desde la virtualidad y no estamos juntos, pero precisamente como estamos en nuestras casas, tenemos factores distractores, y yo sé, porque yo mismo también veo algunos hermanos por línea y algunas predicaciones, pero podemos nosotros enfocarnos en la palabra de Dios a través de la pantalla que es ministrada y a través de lo que escuchamos, no exactamente como si estuviéramos en el templo o en un local eclesiástico, pero sí que nuestro corazón esté enfocado en lo que se está enseñando. Y aunque sé que puede que suene la licuadora en la casa o puede que suene, gracias Sergio, ¿lo puedes subir, porfa? O puede que suene el timbre, o puede que le suene en la mente el oficio que tenía que hacer o la diligencia que tenía que realizar y más fácilmente distraiga a su familia y todo lo demás. Se trata precisamente de que también ahora, como estamos en las casas, como se debe hacer también en las iglesias cuando nos reunimos, estemos en familia juntos, adorando, cantando, alabando y siendo ministrados por la palabra de Dios. Bueno, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos iniciado una serie con respecto al reino de los cielos en la tierra, basados en textos del Evangelio de Mateo, y tratando de abarcar todo el Evangelio, aunque no lo podamos leer todo en unas cuantas predicaciones. Ya hablamos la semana pasada sobre la llegada del reino y cómo Dios, siendo rey en el sentido de que es soberano y gobierna sobre todo, aún en las circunstancias y en las consecuencias de la rebelión de los seres humanos pecadores, también Él está gobernando, aunque pareciera para muchos de nosotros que no, por las consecuencias del pecado. De una forma mucho más profunda y especial, Él está gobernando a través de la obra en los corazones de aquellos que son su pueblo, por medio de la fe en Cristo. Por eso hablamos de la llegada del reino con la llegada de Cristo y con el inicio del ministerio de Cristo en Mateo capítulo 4. Hoy nos centramos en el Sermón del Monte. Hay al menos cinco discursos, se cree, compilados en el Evangelio de Mateo. El autor es Leví, el apóstol. Se cree muy organizado, que era
discípulo que había sido publicano, es decir, recaudador de impuestos, y tal vez por su mente organizada con los números y con la contabilidad, también es estructurado en la narración por temas, agrupando los discursos más grandes en porciones específicas, discursos de Cristo, y los temas también, y haciendo una especial reseña de las parábolas y enseñanzas de Cristo sobre el dinero o usando el dinero para hablar del reino de los cielos. Entonces aquí tenemos el primero, que es lo que le llamamos el Sermón del Monte, y entendemos que, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, porque el Sermón del Monte va del 5 al 7, entendemos que después de que ya han llegado los primeros discípulos en el capítulo 4 y los llamó a ser pescadores de hombres y la gente empezó a seguirle, dice el capítulo 5, verso 1, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hoy no estamos sentados sobre un monte como Cristo en ese momento, seguramente para que lo escucharan mejor, predicándole a miles, como lo veremos después con la multiplicación de los panes y los peces, sino que estamos en un púlpito cuando estamos en una congregación o estamos en una transmisión o en un sitio de internet o de alguna red social para que nos escuchen. Pero es bueno sentarnos a los pies del Maestro y escuchar como si estuviéramos allí, a los pies de Jesús. ¿Recuerdan que la semana pasada les estuve diciendo que la llegada del reino, al inicio la comparé con lo que muchas películas muestran como la literatura antigua, invasión de seres de otros mundos a esta tierra, diciendo queremos que otros nos invadan para que supuestamente nos cambien, pero no queremos cambiar? Y nos muestran que no queremos realmente que el reino de los cielos se instaure en la tierra, que el Dios que gobierna desde su trono el universo no solo cambie las circunstancias, sino cambie mi corazón. Pues hoy les quiero preguntar, ¿usted es cristiano? ¿Es creyente? ¿Ha creído en Cristo? Hay un pastor amigo que viene de Ocaña que me decía, nosotros no somos de este mundo, hermano. Antes de eso me decía, somos extraterrestres, hermano. Yo le decía, ¿por qué, pastor? Y él me decía, porque no somos de este mundo, hermano. Decía él, no somos de este mundo. Eso dice Cristo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y entonces, si usted es cristiano o se identifica con Cristo, es un miembro del reino de los cielos en la tierra. O sea que es parte del equipo invasor que Cristo está liderando desde que vino dentro del mundo para establecer gradualmente y cada vez más su reino en los corazones de las personas, y luego Él venir y terminar consolidándolo y consumándolo cuando regrese a juzgar a vivos y a muertos. Y si usted está como un ser de otro mundo, en el sentido espiritual, del mundo de los cielos o del reino de Cristo, del reino de Dios, en este mundo en el que gobierna el pecado, la maldad, el corazón humano egoísta y pecaminoso, y que es alentado por Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y a través de todas las artimañas en contra de Dios y su verdad. Si usted es de ese reino infiltrado en este mundo, entonces la pregunta es, ¿se debería notar? Porque si yo llego como extraterrestre a un planeta diferente, la gente va a decir, ¿usted por qué es así? Pero no solamente porque es así físicamente, porque tiene esa forma de ser, ¿por qué tiene esa forma de hablar? ¿Por qué tiene esa forma de pensar? ¿Por qué ve las cosas de esa manera? ¿Los cristianos somos distintos? ¿O somos iguales que todos los demás? Y si somos distintos, ¿en qué somos distintos? Entonces déjeme afirmar hoy que al instaurar el reino de los cielos en la tierra, Cristo aclaró cómo sería la vida de los ciudadanos de su reino y qué clase de justicia los distinguiría, tomando la palabra justicia como rectitud. Y en el transcurso de estos minutos quisiera dejar claro que aquí la palabra justicia predominantemente Cristo la usa como vida recta conforme a la voluntad de Dios, sabia y que glorifica al Señor y refleja su carácter. Entonces iniciamos leyendo el capítulo 6, versículo 33, diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de hecho ahí no dice reino de los cielos, que es lo que normalmente se dice en todo Mateo, según se cree, como escribía los judíos, para no usar el nombre de Dios
los judíos decían reino de los cielos en vez de reino de Dios. Y como él escribe directamente o más especialmente se cree a los judíos para dar testimonio de Cristo, siempre utiliza reino de los cielos y dice reino de Dios y su justicia, hablándonos de que es la vida recta de Dios o la santidad de Dios que se transfiere a nosotros, no para ser exactamente como Él, porque solo Él es perfecto en santidad, pero cada día reflejarlo más a Él, lógicamente reflejar cada día más a Cristo. Entonces sí somos distintos. Entonces, ¿qué clase de justicia es la de los creyentes? ¿Cómo es la justicia o la vida recta de aquel que prioriza a Dios o lo pone como primero y a su rectitud o santidad por encima de todo a través de la fe en Cristo? ¿Cómo sería? Eso es lo que hace Cristo en Mateo capítulo 5 al 7. Primero nos dice que es una justicia anhelada. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 6. Inicia las bienaventuranzas, dice el versículo 2, abrió la boca y les enseñaba diciendo, bienaventurados, 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 y en el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una justicia anhelada, deseada, como se desea el pan y como se desea el agua o el alimento y la bebida cuando se está sin comer y sin tomar líquido. Es esencial para el que es creyente en Cristo. Es una justicia o una vida recta que es anhelada para vivir el cielo acá en la tierra o en medio de la tierra o en medio de un mundo que todavía no ha sido transformado plenamente sino hasta que regrese Cristo. Es una justicia que no la anhela el mundo o la gente que no camina con Cristo realmente, y por ello no se la podemos pedir. No le podemos demandar a la gente del mundo que cumpla el Sermón del Monte. De hecho, grandes líderes y filósofos y pensadores de todas las épocas están muy contentos con el Jesús de Mateo capítulo 5 y del Sermón del Monte, porque piensan, ese es el Jesús que queremos, un hombre que da grandes dictámenes, preceptos o principios de ética y moral. Fue un hombre maravilloso, de donde dejó consignado gran cantidad de buenas directrices para vivir una vida social buena, pacífica y tener gran cantidad de justicia, y algunos le añaden hoy en día social. La justicia siempre ha sido social, porque es en medio de nosotros que tenemos que hacer justicia o vivir rectamente. Viene de Dios, si es realmente la de Dios en Cristo, pero se aplica entre nosotros los hombres. Pero dicen no querer servir a Cristo, ni querer creer las partes donde Cristo demanda exclusividad de servicio o de consagración a Él como el rey de un reino que vino desde los cielos para quedarse aquí en la tierra y restaurar la tierra mucho mejor a como fue en el principio, incluso con Adán y Eva. Se trata, de acuerdo a lo que vemos iniciando el Sermón del Monte, de vivir felices o de encontrar felicidad o bienaventuranza, como lo pone allí la Reina Valera, al ser totalmente diferentes al mundo. De acuerdo al versículo 4, al 5:3, al ser humildes. Al versículo 4, al llorar por nuestros pecados más que por el pecado de otros hacia nosotros. De acuerdo al versículo 5, al ser mansos. De acuerdo al versículo 6, al ser compasivos. De acuerdo al versículo 8, al tener el corazón limpio de la dominación o de la esclavitud a las costumbres pecaminosas. De acuerdo al versículo 9, encontramos alegría al ser reconciliadores en vez de sembrar dificultades, divisiones y contiendas. Nos sentimos felices con ello, y esto es todo lo contrario a lo que pasa en el mundo. El mundo no quiere ser manso, quiere que lo toleren. Las personas en el mundo queremos que nos toleren, pero no queremos tolerar. Las personas en el mundo queremos ponernos sobre los demás, no queremos humillarnos. Las personas en el mundo no queremos que nos hagan, que tengamos que llorar por lo que nosotros somos o tenemos o hacemos, sino que el mundo llore por lo que me hace y la gente reciba la justicia. Y allí es donde enfocamos la justicia, por lo que me hacen. No queremos ser compasivos, sino que nos tengan compasión. No queremos ser puros, sino que a nosotros nos traten con pureza.
Y no queremos ser reconciliadores, sino queremos es que busquen que nos reconciliemos en nuestros términos y que la paz sea porque nos hacen caso en todo. El mundo, el cristiano, ciudadano de este mundo, ciudadano del reino de los cielos. Anhela, pero déjeme enfatizar el versículo que leí, el 6. Solo vamos a tocar donde se habla de justicia en este Sermón del Monte como central. El 6 dice, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y de acuerdo del contexto que le acabo de citar, Cristo está hablando de aquella alma que cuando ora, como ya se ha arrepentido y ha creído en Cristo, siente la impureza de su corazón y anhela ser como su Señor. La realidad es que nosotros poco queremos ser justos y vivimos exigiendo justicia, pero en la medida que el creyente se identifica más con su Señor y Salvador y camina más en Cristo, ora más por su propio pecado que por el de otros. La característica del fariseo, como lo llamó Jesús, hipócrita, porque no era sinónimo, hasta que Cristo le puso ese término a ellos, no a todos, pero a la mayoría, y muchos equilibran o equiparan fariseo a hipócrita. La diferencia entre ser un fariseo o un hipócrita y ser sincero es que el fariseo se quebranta mucho por el pecado de los demás solamente y vive mostrando la falta de otros, pero no ve la suya. No llora y gime por su propio pecado. Yo sé que estamos en un tiempo, en un mundo, en una era donde se dice, no, si nos convertimos a Cristo es para que ya no lloremos, ya nos perdonó el pecado, entonces ¿qué va a gemir? Pero usted estudie, por favor, la historia de la iglesia en todas las épocas, incluyendo en la actual. Los predicadores que, siendo fieles al Evangelio, más impactan con la verdad de Cristo y con una verdadera conversión el Señor a través de ellos en las redes sociales y en el mundo, son aquellos que cuando oran, no oran diciendo, Señor, qué terrible lo que me hacen, qué tremenda la injusticia que hacen contra mí, no me hacen caso, sino, Señor, mira mi pecado, Señor, mira cómo soy débil, Señor, quita este aguijón de mí, dijo Pablo. Algunos dicen que el aguijón no era un pecado, no lo sabemos, de Pablo en 1 de Corintios, sino, cuando escribe, sino que era alguna clase de enfermedad o una dificultad ministerial. Pero sí dice en Romanos capítulo 7, ay de mí, que hago lo que no quiero. Con mi mente quiero servir a Dios, pero con mis miembros sirvo al pecado. Y por favor lea todo Romanos capítulo 7, eso no es, de acuerdo al contexto, si leemos bien la carta a los romanos, no es lo que sucedía con Pablo antes de que se convirtiera. Eso es lo que sucede con el creyente que lucha y que batalla contra el pecado porque quiere ser como su Señor, quiere ser con un corazón recto, puro, y aborrece volver a ser tentado y aborrece volver a caer en pecado. Y llora por eso. Usted ha temblado, ha llorado, ha gemido por el pecado de su corazón, siendo creyente. Se ha contristado por la maldad de su alma cuando se ve en algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Déjeme darle un ejemplo de un pastor que conocí en Cúcuta, un anciano de una iglesia que ahora es maestro de un instituto bíblico a nivel internacional, y me llamó mucho la atención, si no estoy mal fue el que lo puso, sí, que cuando la esposa le dice, arréglame la habitación o arréglame la sala, especialmente el cuadro que yo lo veo torcido y límpialo por favor, dijo él en esa clase, hablándonos del pecado, de cómo el cristiano lidia con la tentación en su corazón. Dijo, cuando llegó ella, miró y a mí se me había olvidado hacerlo. Y ella dijo, gracias por haber acomodado el cuadro, lo había acomodado, y gracias por haberlo limpiado. Y mi corazón se sobrecogió, ¿cómo voy a dejar que ella piense que yo lo hice cuando no lo hice? Y tuve que decirle a ella y tuve que abandonar la idea de mostrar algo que no soy. Alguien dirá, pero eso es muy pequeño, son cosas pequeñas. Pero que es que el cristiano quiere ser como su Señor, quiere hablar verdad, quiere hacer justicia, quiere tratar con amor, quiere vivir para la gloria de Dios y aborrece reincidir. No se queda lacerándose porque su Señor lo perdona y se levanta, lo restaura, pero sigue luchando y batallando contra el pecado. Otro dijo, cuando le llevaba a mi esposa a medianoche supuestamente un jugo, también un ministro, me pesqué a mí mismo después de sacarlo de la nevera, supuestamente tratando de hacerle un favor para hacerla sentir bien,
Me pesqué a mí mismo llevando también otro vaso y mirando cuál estaba más lleno para tomármelo yo en vez de darle el más lleno a ella. Cosas pequeñas. Se nos hace tan fácil a veces y esa es mi pregunta. No es que en mi trabajo hay que decir mentiras, no es que en mi labor hay que hacer trampa, no es que, y yo soy cristiano y peor porque lo he visto y Dios me ha prosperado grandemente donde estoy haciéndolo. Es el Señor el que me ha bendecido cuando lo que estamos haciendo es utilizando estrategias del mundo. El cristiano llora, tiene hambre y sed, pero no de mundo y sus riquezas, sino hambre de ser como su Señor, justo y recto, hambre y sed de justicia, y por ello es saciado, de acuerdo al versículo 6, porque el que quiere ser santo, el que quiere caminar cada vez más conforme al Señor, el Señor a través de su Espíritu Santo lo santifica, porque delante de Él viene, pide y gime por justicia, por una vida recta. Entonces debe ser una justicia anhelada, pero también debe ser una justicia, o más bien puede ser, no todas las veces lo es, pero sí regularmente lo es, perseguida. Si usted mira conmigo el capítulo 5 allí, donde más nos vamos a quedar, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos damos cuenta que los ciudadanos del reino de los cielos somos los que padecemos del reino opuesto, de las tinieblas, del pecado, del mundo, de Satanás, por vivir como nuestro maestro. Yo siempre he pensado, y es porque la Biblia me lo enseña, que Cristo era tan atractivo como repulsivo. Y alguien dirá: no diga eso de nuestro Señor. Sí, tengo que decirlo, porque la Biblia dice que nosotros, que somos los suyos, los de Cristo, somos olor de vida para vida y olor de muerte para muerte, cuando predicamos y vivimos el Evangelio. A unos le olemos bueno, a otros le olemos mal y nos aborrecen. Y Cristo, que es nuestro maestro, y Él lo dijo: si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron esto, ¿qué no harán con ustedes? Era apasionante ver la santidad, pero al mismo tiempo repulsivo verlo, y porque me está mostrando mi pecaminosidad. Y los seres humanos reaccionamos con burla, con menosprecio, con indiferencia, o peor aún, con violencia psicológica, física, verbal, contra aquello que no es como nosotros creemos que deben ser y que no se parece a nosotros. Y déjeme decirle que Cristo era el tan nosotros porque era humano, pero también al mismo tiempo el tan distinto a nosotros porque era Dios hecho hombre, y ese Dios hecho hombre, hombre perfecto y santo, que lo veían y lo amaban y también lo aborrecían al mismo tiempo muchas personas. Entonces, dice Cristo, esa justicia será perseguida, caminar en esta rectitud, porque no le gusta al mundo y por ello no la podemos imponer al mundo. Entonces el mundo no puede ir conforme la justicia que nosotros practicamos en Cristo, la vida recta o en santidad. Entonces debemos alegrarnos por ser atacados sin causa, pero en Cristo. Ahí lo aclara, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El ejemplo se ve rápidamente en Hechos de los Apóstoles. Vemos a los apóstoles gozándose cuando los perseguían y los maltrataban. Dice la Biblia, y se gozaron de haber sido castigados o azotados por causa del nombre de Cristo, lógicamente, por causa del Señor Jesús, por hacer su voluntad, por vivir una vida recta y por predicar el Evangelio. También tenemos a todos los mártires, algunos de ellos murieron en hogueras, orando como su maestro por aquellos que los estaban matando y cantando alegres al Señor un himno. Se nos ha vuelto tan místico y hasta mítico para los cristianos de este tiempo el decir: los cristianos de la iglesia primitiva morían con los leones del circo romano mordiéndolos y ellos cantando abrazados, todas las familias, padre, hijos y hermanos. ¡Qué hermoso! Pues eso también es para nosotros. No tenemos leones mordiéndonos, pero tenemos un mundo que nos persigue, que se burla, y un mundo que nos menosprecia. Y en algún momento tal vez en este sector del mundo también ejerza violencia directa contra nosotros, como lo enseñó Cristo, creyendo que le hacen un favor a Dios o que están haciendo algo de justicia según este mundo.
Entonces es para el cristiano regular, no era para el apóstol, no solamente ni para el ministro ni para el pastor, sino para cualquier cristiano saber que podía sufrir y que tenía que alegrarse si sufría sin causa, sin que fuera por su pecado, sin que fuera por su desobediencia, sino caminando rectamente en Cristo. Por eso esta justicia, de acuerdo al versículo 10, es perseguida, o esta vida recta, atacada. Pero nosotros simplemente entendemos que esto es una muestra que nuestro reino no es de este mundo. Y eso tiene que satisfacer nuestro corazón. Por eso nos debe dar alegría. ¿Y por qué alegrarnos? Porque es que no soy de este mundo. Y yo no tengo que esperar que me acepten cuando yo no quiero seguir la cuerda de chistes de doble sentido, negocios ilícitos, vida de adulterio o impureza sexual, celos, pleitos, iras, contiendas. Si yo batallo contra eso en mi propio corazón, con la tentación de mi propia alma, de mi propia carne, y no lo practico en el mundo, pues a quienes les encanta seguramente les va a caer muy mal y voy a recibir alguna clase de persecución. Entonces, estoy feliz porque está certificando que pertenezco a otro reino, que soy de mi rey, de Jesús. Y eso va siendo más coherente cuando prediquemos y hablemos de Cristo. Porque a veces somos tan aceptados por el mundo precisamente porque no nos parecemos tanto a Cristo, sino más bien al mundo. Y lo que el Señor quiere es que entendamos que esa justicia es perseguida, que esos son los ejemplos que hemos visto en la historia y en la Biblia, pero eso también es una justicia superior, o como lo pone aquí en Mateo, el Señor, mayor a la del mundo. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ayer hablaba con alguien en una casa de familia, le decía que hoy era el tema, el sermón del monte, y le decía que cuando Cristo dijo eso, es que como cuando yo estoy en una casa, estoy al lado de una cantidad de personas y digo, si ustedes no viven una vida recta, más recta que la de estos acá que están acá al lado, no entran al reino de los cielos. Y nos damos cuenta que tiene un doble sentido el reino de los cielos, ahora espiritualmente y en el futuro literalmente cuando Cristo regrese. Se dice que ya lo vivimos, pero al mismo tiempo que entraremos a Él cuando Cristo regrese. Y entonces les está diciendo, ustedes tienen como ejemplo a sus líderes religiosos con su ética y su moral, pero esa no es la justicia que los introduce en el reino de los cielos. Y aquí algunos han dicho que entonces el término justicia alude a la justicia de Cristo, que es imputada, porque solo Él fue el justo y perfecto. Nosotros no. Crecemos en justicia y en santidad, pero no somos perfectos. Y otros han dicho, no, aquí habla de la justicia práctica. Yo digo las dos cosas, porque aquí está el eje de todo el Sermón del Monte. Aunque en todo el Sermón del Monte hable de la justicia práctica, o la justicia practicada, o la rectitud o santidad vivida del creyente en Cristo, también nos habla de la justicia, santidad cumplida por Cristo. Lea el versículo 17 conmigo. No penséis, dice Cristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién podía decir eso sino solo Cristo? Él vino a cumplir, Él no vino a abrogar el Antiguo Testamento. Y ojo que esto lo dice antes de empezar a decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, por tanto. Y algunos dicen reinterpretar el Antiguo Testamento. Yo creo más bien interpretarlo correctamente, porque los que lo estaban reinterpretando y mal eran los fariseos a su conveniencia, no porque no entendieran el texto, sino porque querían acomodarlo a su propio deleite mundano y humano. Cristo vino a darnos a conocer la Biblia, a darnos a conocer el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios, pero también a cumplirlo, y solo Él fue perfecto en santidad y justicia. Entonces es cierto, es una justicia que es la que nos da entrada al cielo, la justicia de Cristo, solo Él la cumplió. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que se ha profetizado, cumplirse, pero todo lo que tenía que satisfacerse en cuanto a las demandas de los mandamientos de Dios, lo satisfizo o lo cumplió Cristo. Todo. Entonces, hay una justicia mayor que la de los escribas y fariseos que nos es contada a nuestra cuenta, pero que al mismo tiempo nos lleva a practicar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, porque nos lleva cada día a parecernos más a Cristo. Esa justicia superior a la del mundo no la conoce el mundo y por ello se la debemos mostrar al mundo. Es por eso que inmediatamente después del verso 20
Perdón, antes, en el verso 13 al 16, Cristo nos llama a los creyentes sal de la tierra y luz del mundo. Y explica, lo pueden leer ustedes en su casa bien detalladamente, que la sal tiene que salar. Tremenda filosofía. Claro, porque él era muy claro en su forma de enseñar, y la luz tiene que alumbrar. Y si la sal no es insípida y no sala, y si la luz se oculta debajo de una mesa o un almud, como dice, o de un cajón, como dice almud, la Reina Valera, pues ni la sal sirve ni la luz sirve. Y concluye en el versículo 16, así alumbre vuestras luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, yo cumplo la ley, pero luego que yo cumpla la ley para darles entrada al cielo y hacerlos miembros de mi reino, ustedes van a reflejar cada día más mi carácter, ya no solo por cumplir la ley, sino por ser verdaderos ejemplos de seguidores míos y que impacten este mundo y que cuando prediquen me vean a mí, no solamente en lo que dicen, sino en cómo son, cómo viven, cómo andan, alumbren en este mundo. Por eso nos llamó sal y luz. Y por eso en el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay creyentes, o podemos haber creyentes, miembros del reino de los cielos desde ese entonces y aún hasta que Cristo regrese, que seamos tan inmaduros en nuestro conocimiento que no profundicemos en qué enseña Dios en sus mandamientos, ni lo practiquemos y enseñemos incluso incorrectamente algunos de los mandamientos. Los más pequeños, dice Cristo, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aunque la justicia de Cristo es la que nos da la salvación, el practicar la justicia o el vivir cada día más en santidad, pareciéndonos más a Cristo, es lo que nos da la capacidad y la posibilidad de reflejar al mundo su reino en esta tierra. Y entonces se disminuye nuestra recompensa en el cielo, aunque la recompensa primordial es la presencia de Dios, pero nuestro reconocimiento, porque aquí menospreciamos el crecer en santidad y en el ser cada día más rectos. Ahí dice, será llamado, no será sacado, sino será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Usted es de los pequeños o de los grandes? Alguien dirá, pero si tenemos que ser humildes no podemos decir que soy grande. Pero me refiero a qué le dice el Espíritu Santo a su corazón. ¿Valora hasta los mandamientos más pequeños del Señor para vivir conforme a su voluntad? ¿O los menosprecia? Estas cosas pequeñas. No para imponérselos a los demás como los fariseos, que terminaban colando el mosquito y tragándose el camello, dijo Cristo. Las cosas pequeñitas era para cargar a los demás. No. Para vivir conforme a la voluntad de su Señor. No para ganarse la salvación, sino para reflejarlo a Él, para alumbrar al mundo y para salar esta tierra con la presencia del Señor. Es superior a la de este mundo. Y bueno, esta es la porción del Sermón del Monte más nutrida en cuanto a aplicaciones del Antiguo Testamento. Empieza Jesús, ya después que ha dicho eso, a decirnos, oísteis que fue dicho, verso 21, oísteis que fue dicho, verso 27 del capítulo 5, verso 31, también fue dicho, verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, verso 38, oísteis que fue dicho, y cita mandamientos sobre el homicidio, el adulterio, el matrimonio y el divorcio, sobre los juramentos y el mandamiento sobre ojo por ojo y diente por diente, que es el más mal interpretado de todos. Y en todo dice, mas yo os digo, es decir, la interpretación que le han estado dando a ustedes es ajustada para justificarse sus líderes. Recuerda que acababa de aludir a los fariseos en su mala práctica, pero yo les voy a dar la correcta interpretación. Y lo que nos está enseñando el Señor, déjeme resumirlo en una frase en toda esta porción, es que al practicar la justicia o la rectitud por la fe en Cristo, interiorizamos su palabra sin distorsionarla y mostrando su amor. Déjeme repetirlo. Al practicar la justicia de Dios por la fe en Cristo, interiorizamos su palabra sin distorsiones y mostrando su amor. No queremos ajustarla a nuestra forma de pensar de la época,
aunque la tenemos que aplicar a nuestra época, ni queremos distorsionarla a nuestras tentaciones y debilidades para justificar nuestras tentaciones y debilidades, sino que queremos verla tal y como nos la presenta, interiorizándola, porque la característica es que cuando se les habla del asesinato, la persona no ve sino para señalar a los demás, decir, no matar, mire, y aquel es un matón, aquel es un homicida, uy, y esa gente que mata gente debería morir. Y es cierto, porque la Biblia lo enseña. Pero Cristo dijo, y usted aborrece a las personas en su corazón, es un asesino en su corazón. Hay que interiorizarla. Nos queda fácil decir hacia afuera, pero no hacia adentro. Incluso hay personas que utilizan, no sé aquí en Bucaramanga, pero en Cúcuta decía alguien alguna vez, me dan ganas de ahorcarlo cuando le tenían rabia a alguien. Porque somos asesinos en potencia, cuando menospreciamos, insultamos desde nuestro corazón y aún con nuestras palabras a alguien. ¿Se da cuenta de que es tener hambre y sed de justicia? Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Cristo. Ahora luego en el adulterio, peor para la mentalidad mundana, porque dice, bueno, pero yo no le soy infiel a mi esposa, o yo no tengo mujer, yo soy soltero o soltera, en el caso de las mujeres no tengo marido, entonces, y no tengo nadie más, pero Cristo lo pone en el corazón, hay que llevarlo adentro. Si deseas a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya eres un adúltero. Bueno. Eso no es solamente para evangelizar, eso es para practicar la santidad o la vida en justicia del reino de los cielos aquí en la tierra. Y luego el divorcio. Denle carta de divorcio, como aclararía Mateo 19 cuando le preguntaron por cualquier cosa, el contexto de la época. Cristo dice, hacen que su pareja adultere, aborreciéndola por cualquier causa. Esa es la dureza de su corazón. Los juramentos hablan por Dios, en el nombre de Dios, pero deberían decir y simplemente cumplir sin estar involucrando a Dios y su palabra. Y aún más, el ojo por ojo y el diente por diente, que déjeme tomar unos minuticos para ello. Ahí está, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, lo mando no vengarse. Esto no es cierto. Ahí está citando el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento lo que estaba diciendo es que conforme la falta, así debe ser la consecuencia. Y no estaba diciendo todo el mundo agarre a todos los demás y quítele los ojos, o quítele los dientes, o vénguese por su propia mano. No, siga los parámetros establecidos. En ese momento era una teocracia en el Antiguo Testamento cuando se dio esto al pueblo de Israel, y prácticamente los mismos líderes religiosos eran políticos y civiles. Entonces había todo un andamiaje que Dios había establecido para ejercer esta aplicación, no para que la gente se viviera vengando. Eso está mal, y por eso Cristo tiene que interpretarlo. Yo os digo, y aquí es muy importante, necesitamos mostrar el reino de Dios. ¿Recuerdan? Alumbrar, salar. No resistáis al malo, verso 39. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, ponle la otra, no vuélvele la otra, sino ponle la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es abuso. Sí. Sí. Pero déjeme decirle que todos en algún momento abusamos de alguien cercano a nosotros. Claro, sale nuestro fariseo interior y dice, sí, pero yo no me paso con tanto. Todos tenemos un fariseo en nuestro corazón que quiere justificarse delante de los demás, que le hagan justicia y no hacerla. Y menos si eso implica amar a otros por el mandamiento de Dios, porque Cristo inmediatamente dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto de aborrecerás a tu enemigo yo no lo he encontrado en el Antiguo Testamento. Eso fue una adición de la época. Realmente sí dice amarás a tu prójimo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y esta adición no del Nuevo Testamento me refiero, sino una adición del pensamiento de la época que Cristo está refutando. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es lo que naturalmente hacemos. Esto no es de un ciudadano de este mundo.
ni del estrato más bajo ni del estrato más alto, ni con el conocimiento más limitado, ni con el mayor de los títulos profesionales, ni con las más pocas experiencias en esta vida porque tiene muy corta edad, ni con la mayor edad. Todos queremos devolver el golpe y todos queremos retribuir al que nos hace daño igualito. Queremos aplicar a nuestro antojo el ojo por ojo y diente por diente y no dejárselo a Dios. Pero dice, para que seáis. Bueno, repito el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45, para que seáis. El ser miembro del reino de los cielos, creyente en Cristo, es ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Allí viene nuestra ciudadanía de los cielos, y pone el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y reflexione conmigo un momento, porque lo que pasó con Ananías y Zafira, que fue en el contexto de la iglesia, que en sus pensamientos habían propuesto a Dios darle la cantidad de lo vendido de un terreno y no lo hicieron, que cuando así quisieron hacer, negándose a cumplir lo que le habían prometido al Señor, cayeron muertos ese día delante del apóstol en la iglesia primitiva. ¿Por qué no sigue pasando? ¿O por qué no pasó más en ese momento? Porque no son los únicos que se han propuesto hacer algo y le han dicho a Dios, voy a hacer tal cosa, cambiar tal cosa, y no lo cumplen. ¿Por qué son los únicos o son los pocos? Porque Dios quiere darnos pequeños ejemplos de juicio en medio de esta era para anticiparnos el juicio eterno, para que entendamos la gran misericordia que está ejerciendo con toda la mayoría, no dejando que sus pecados les alcancen inmediatamente, y algunos hasta alargándoselas hasta que se mueren, y algunos ni notándose las consecuencias del pecado en esta tierra. Fueron los más terribles, fueron los más tremendos, la gente los llegó a aborrecer y fueron aborrecidos por el mundo y la sociedad, los magnicidas, los genocidas y todo lo demás, y Dios les permitió el mismo sol que nos permite a nosotros, para que nos miremos como es Él y seamos como Él. Por eso es que nos está diciendo el Señor, oren por los que los persiguen, pues Dios le sigue dando el sol y el aire a aquellos que lo aborrecen y lo niegan. Porque si amáis, verso 46, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si yo amo al que me ama, eso lo hace todo el mundo. Sed pues vosotros perfectos, significa completos, no exactamente como nuestro Dios, pero sí cada día más como Él, en todas las áreas integrales, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y que en todas las áreas muestra compasión para con aquellos que se le rebelan. Entonces es una justicia superior a la de este mundo. Ya dijimos anhelada, segundo perseguida, tercero superior a la de este mundo. Wow. Eso impacta. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que cuando dejamos la venganza, la ira del Señor, a la justa retribución de Dios, y perdonamos la falta, ascuas de fuego amontonamos sobre el ofensor. Y damos la oportunidad no solamente para que Dios ejerza justicia, sino para que Él vea a Dios en nuestra reacción. Si en vez de devolver ira con ira, lo devolvemos, como dice el proverbio, con blanda respuesta, esa persona va a ser impactada por Dios y por Cristo a través de nuestra vida. Y no estoy hablando de un evangelista profesional, estoy hablando de un creyente común y corriente en Cristo, que está haciendo esto. Cuando lo quieren abusar en su casa, cuando lo maltratan en su trabajo, cuando lo menosprecian en la calle, sin causa, y Él hace así, ora por ellos, los trata bien, los bendice, está impactando con el reino de los cielos, y cuando abra su boca van a decir, es cierto, lo que usted predica lo vive, y ese Señor que usted habla, Jesucristo, sí ha cambiado su corazón, porque usted no es como todo el mundo. De hecho, los predicadores, vuelvo y repito, que más han impactado y que Dios ha usado para grandes avivamientos son los que están convencidos de esto, no solo para ellos, sino para todos los creyentes. Tan es así que cuando lo hablaban, alguna vez hay una anécdota que, si no estoy mal, fue a Whitefield, un predicador del siglo XVIII, muy conocido en Inglaterra, que llegó a estar en Estados Unidos y predicaba a grandes masas cuando no existía
los micrófonos, los medios, y predicaba a gran cantidad de gente como Cristo, desde montañas, desde llanuras y todo lo demás. En una taberna un hombre se levantó y dijo: me voy a escuchar al señor Whitefield predicar. Y entonces el otro le dijo: pero si usted no cree lo que él dice, ¿para qué se va a escucharlo predicar? Usted vive totalmente opuesto, está en una taberna, mire dónde estamos. Usted no quiere vivir lo que él le dice. Sí, pero él sí lo cree. Fue la respuesta. Él sí lo cree. A él se le ve, lo vive. Y eso es más glorioso que ver una nave extraterrestre aterrizar. Wow. Eso no es de este mundo, pero está en este mundo porque invadió este mundo por medio del Evangelio y de Jesucristo. Y está en su corazón y en el mío si es creyente. Y si no lo ha sido, entregue su vida a Cristo para que sea del reino de los cielos. Pero también es una justicia recompensada por Dios y encontrada en Dios. Capítulo 6, versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este encabezado lo utiliza Cristo para hablar tanto de las ofrendas o de la generosidad, como de la oración o la vida de comunión con Dios, como el ayuno o la vida de dominio propio por medio de la comunión con Dios. Esta justicia o esta vida recta es recompensada solamente por Dios, porque al mundo no le interesa realmente ser generoso, sino hacer generosidad con consecuencias, ayudar a los que le pueden ayudar. Ni le interesa estar en comunión con Dios, lo que le interesa es que lo vean qué bien ora. Ni tampoco le interesa afligir sus tendencias pecaminosas, sino que digan: ay, cómo está afligido, para que los demás impacten. Y es por eso que Cristo acá resalta que tanto la generosidad como la oración y el dominio propio glorifican a Dios. Y por eso es que solo se debe practicar en secreto. No andar divulgando lo que doy, ni andar diciendo lo que oro, ni mostrándome como los fariseos. Ahí Cristo lo dice, usted lo puede leer allí. Cuando cita el Padre Nuestro, antes de eso dice que ni con vanas repeticiones, ni en las esquinas, ni en las plazas para que nos vean, ni tampoco para que digan qué bueno, cómo se aflige, cómo duro trata el cuerpo, o qué persona para tener fortaleza de carácter. No, porque la recompensa viene de Dios y por eso se fragua todo esto en el secreto con Dios, en la comunión con Dios. Y sí, el dar, ahí dice Cristo en Mateo capítulo 6 al inicio, lo que los fariseos hacían en las sinagogas y en las plazas cuando daban. O sea, el dar tanto en ese momento la sinagoga era la forma en que se sostenía la enseñanza de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, fuera del templo. Tanto dar para las iglesias hoy en día cristianas, ahora por medio del reino de Cristo en las iglesias, como el dar a la gente cualquiera en las plazas, el vecino, al amigo, al familiar. Esas cosas se hacen para la gloria de Dios y porque tengo comunión con Él y de Él recibo la recompensa. Igual que cuando oro, igual que cuando invoco, igual cuando pido al Señor lo que necesito, igual cuando pido perdón, igual cuando pido que me ayude en mi debilidad, igual cuando lo glorifico, igual cuando pido el pan nuestro de cada día, igual cuando le digo Padre todos los días, igual cuando le pido que me libre de tentación en la batalla por ser cada día más conforme a su voluntad, justo y recto. Es en secreto y mi Padre me recompensa en público. En todos los 3 casos lo dice. ¿Y por qué me recompensa en público? No para que yo me vuelva orgulloso, porque de hecho esta justicia no la valora al mundo y por eso no se la debemos ostentar al mundo, porque el mundo la ve simplemente como impactante por mera morbosidad moral. Solamente, uy, qué bien, uy, tremendo, pero no porque vean a Dios detrás. Nosotros entonces no tenemos que mostrarla deliberadamente, sino que Dios la mostrará en su tiempo para glorificarse Él, porque Él nos la produjo en nuestra comunión íntima, en su presencia. Recompensada por Dios, no por el mundo. Así que no espere recompensa por orar mucho. Y tal vez por eso es que no oramos mucho los cristianos. Eso es mentalidad del mundo. Yo oro y no veo resultados. Y yo pido porque cambie mi vecino, mi vecina y que cambie el mundo. Y como no veo que cambie de una vez, entonces dejo de orar. No. Esa no es la característica. La característica es oro y la recompensa la tengo en la comunión con Dios, primordialmente, y luego cuando Dios quiera cambia la circunstancia para su gloria y el bien de los demás, no para mi promoción. Justicia encontrada en Dios, no en el mundo. Y lea por favor conmigo el capítulo 6, versículo 33, que es donde empezamos, y allí vamos a ir terminando. Dice:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La comida y el vestido. Se centra desde el capítulo 6, versículo 25 hasta el 34. Lo que necesitamos, tampoco está diciendo en exceso, sino para vivir en esta tierra, lo que realmente necesitamos. Esta justicia la priorizamos porque el mundo no la da. El mundo nos pone como prioridad la comida y el vestido. Y no solamente lo que necesitamos, sino los lujos y placeres, también nos los pone como prioridad. Y de hecho es experto el mundo en voltearnos o invertirnos la escala de prioridades según la Biblia. La Biblia dice amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. Pero no como algunos malinterpretan según la mentalidad del mundo metiendo la Biblia. Dicen, ame a Dios y ámese a usted mismo para que pueda amar al prójimo como a sí mismo. No, cuando Dios dice eso, está en consonancia con lo que el apóstol Pablo dijo, que en los postreros días, y empezaron desde que Cristo vino, los hombres serían amadores de sí mismos. Está diciendo es que nos amamos a nosotros mismos. Somos egocéntricos. Entonces ponga primero a Dios y a los demás y luego a usted. No, ahí sí no, porque eso ya es tener baja autoestima. Eso es ser, eso de que porque es, yo sé que el término, la etiqueta técnica es tener baja autoestima según esta era, y la decimos todos sin entender ni qué es estima ni qué es auto, o yo mismo, y sin ser ni especialistas en psicología ni nada por el estilo, pero eso es sencillamente querer excusar nuestra mentalidad mundana. Dios primero. Por eso priorizamos el reino de Dios y su justicia. Dios primero. Entonces el cielo nos es más valioso y por ello buscamos más a Dios que al dinero. De acuerdo al capítulo 6, versículo 19 al 24, donde se habla de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde se nos habla de no servir a Dios y a las riquezas, sino solamente a Dios, y en medio se nos está hablando que la lámpara del cuerpo es los ojos, seguramente aludiendo a la codicia que se ve de la gente a través de su mirada en las cosas de este mundo y no mirando a Dios y su justicia. Y por ello, cuando nosotros nos enfocamos es en Dios y su justicia, Él nos da lo que necesitamos, capítulo 6, versículo 33, como añadiduras. Todas estas cosas serán añadidas, no sin trabajar, no sin esforzarnos, porque la gracia no es contraria al esfuerzo. El creyente trabaja y trabaja duro porque glorifica a su Señor con su trabajo y muestra a Cristo que trabajó, como él mismo dijo, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Sino que como descansa en el Señor y busca primeramente al Señor, Dios le hace que el fruto de su trabajo le sirva para todas las cosas y lo sustenta con todo, incluso como cuando en estos tiempos es difícil encontrar trabajo. Y algunos en estos tiempos están pensando en todo menos en el reino de los cielos. El mundo nos está distrayendo. Al final del capítulo 7 nos dice que esa justicia solo se encuentra en Dios y en el mundo, porque en resumen el mundo enseña a vivir juzgando sin orar a Dios, porque vuelve y habla del juicio sin mirar la paja en el ojo nuestro, la viga en el ojo nuestro, sino la paja en el ojo ajeno, y nos habla sobre que debemos orar y pedir al Señor. Entonces el mundo nos enseña a juzgar sin orar a Dios y a vivir exigiendo sin dar frutos de justicia a Dios, porque nos habla de que por los frutos conoceremos a las personas, los cambios en la vida, y todo esto se cae porque eso es construir la vida como la casa que se construyó sobre la arena. Por eso sufrimos pérdidas, por eso tenemos desilusiones y por eso vivimos frustrados. Y por eso, si usted, amado hermano o hermana, es creyente y se ha enfocado en hacer las cosas como este mundo, tal vez se deprime fácilmente, se desilusiona muy rápidamente o abandona el buscar a Dios lastimosamente, y si no el buscar a Dios gloriosamente y por su misericordia, sí el andar con hermanos que han caído en dificultades o que han caído en desobediencia, y menos andar con los mundanos, porque terrible, porque no puede soportarlos cuando Cristo nos manda incluso a amarlos y a orar por ellos. Está guardado dentro del salero, está metido debajo del cajón, no está salando, no está alumbrando si es creyente. En última, la justicia dada por Cristo legalmente, porque Él solo la cumplió, para que entremos con puertas abiertas al cielo, por gracia, por su obra, se hace efectiva vivencialmente en la práctica, cuando nos hace cada día más vernos como ciudadanos, sentirnos como ciudadanos, vivir como ciudadanos, pensar como ciudadanos del reino de los cielos, más como nuestro Señor Jesucristo, para mostrarlo a Él sin dejar de predicarlo y extenderlo sin limitarlo.
Mi temor es que cuando yo haga una serie de este estilo, con el deseo de que los inconversos se conviertan y los creyentes empiecen a avivarse en la predicación, digan: ¡qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Uy, el reino de los cielos llegó! Y no prediquen, y tal vez no prediquemos de acuerdo a nuestro tema de hoy, porque nuestra conciencia nos redarguye que cuando vayamos a hablar estamos muy lejos de mostrarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Y ni siquiera porque nos lo digan: no predique porque usted no vive lo que predica, sino porque nosotros mismos estamos redarguidos en nuestra conciencia. Pero no solamente quiero redarguirlo si es creyente, quiero animarlo, porque si algo de lo que hemos hablado hoy, de que ha anhelado el cambio, de que se ha visto con consecuencias en contra por ser transformado por Cristo, de que ha visto cómo Él ha cumplido la justicia a Cristo para darle la vida eterna, y ha empezado a interiorizar los mandamientos y ya no los menosprecia, sino que cada día quiere vivir más conforme a su voluntad. Si ha visto la recompensa de Dios en la comunión con Él y luego viendo cómo Dios usa la transformación de su vida para bendecir a otros, si ha encontrado en Dios y no en el mundo ese cambio en su corazón, sin vivir buscando a los demás y demandando a los demás y criticando a los demás, como lastimosamente hoy pasa incluso dentro de los cristianos en las redes sociales, que pareciera que la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca, pero hoy tendríamos que actualizarlo: de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Y a veces los mismos creyentes nos desaforamos, pero si ha visto el cambio y ya no es tan desfasado y ha visto la transformación gradual, agárrese de ello, porque es el Señor, agárrese del Señor el que lo está transformando, y predique. Y cuando le digan: pero usted no es todo lo santo que debería ser, ni todo lo justo y lo recto como Cristo lo es, le digas: no, porque mi Señor me salvó, Él es el justo y recto perfecto, pero tampoco soy como era, Él me está transformando. Y profundice en todas estas áreas que acabamos de hablar. Desee la justicia, vea la vida santa como algo superior a lo que el mundo le ofrece. Entienda que Dios lo recompensa con su presencia y conforme a su voluntad. Y por amor de Dios, priorice la comunión con Dios y la voluntad de Dios sobre su vida antes que la opinión de todos, incluyendo la suya misma. Lea su palabra, interprétela por la guía de Cristo a través del Espíritu Santo, de la oración y del contexto de toda la Biblia. Si así hace, entonces sí podrá ser un pescador de almas y no solamente querrá aumentar números, porque si no seremos como los fariseos, que solamente traían más gente, y como le dijo Cristo en Mateo 23, que allá llegaremos, después que los traían del rincón más lejano del mundo, los hacían doblemente más hijos del diablo, porque los traían era para aumentar números en un local de una iglesia, porque no estaban pescando para Cristo desde sus almas transformadas por Cristo. Hay que pescar almas desde nuestra alma y no solo querer aumentar número de personas que digan que son cristianos. Mi invitación es: llore, sea feliz llorando por hambre y sed de ser más como Cristo. La rectitud y la justicia del Señor en su vida es un instrumento valiosísimo con el cual Dios respalda la predicación que no debe dejar de dar del Evangelio de Cristo. Y si usted no se ha entregado a Cristo hoy y ha sido redarguido por el Espíritu Santo, esto es para usted. Salga del mundo, venga a Cristo. Y creo que con lo que hemos explicado hoy se entiende más claramente. Lea todo el Sermón del Monte y sienta que Cristo lo llama desde la cima a que camine con Él. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos nos ayudes a interiorizar tu palabra como lo acabamos de hablar. Tenemos tantos ejemplos, Señor, como el del salmista, que dice que tus juicios, aún los mandamientos más fuertes que muestran las consecuencias de nuestro pecado, le fueron deleitosos, como la miel que destila del panal, más valiosos que el oro, Señor. Queremos anhelarte y anhelar el ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que esa perfección total de estar libres de la presencia del pecado no se dará en este tiempo, sino que será cuando estemos con Él en la eternidad. Pero entendemos que sí creceremos cada día más en santidad y en justicia en Cristo, cada día más a su imagen contemplándolo, y te pedimos perdón por descuidarnos en hacerlo
en orar, en leer tu palabra, en practicar todo lo que hemos visto que Cristo dice aquí en Mateo, en el Sermón del Monte, pero con el sentido claro de es porque hemos sido llamados a un reino distinto. Algunos, aún siendo cristianos, aún no hemos madurado en el concepto de que no hemos sido llamados simplemente para que nos etiqueten como cristianos. De hecho, Cristo no puso la etiqueta, esa etiqueta la puso la comunidad alrededor de los cristianos. Tenían varias, simplemente Él es nuestro norte, nuestra satisfacción, y reflejarlo a Él, nuestro deleite para poder instaurar su reino aquí en la tierra, predicando el Evangelio a otros y mostrándolos con nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y a quienes se acercan por primera vez a tu palabra, ayúdales a ver que no es por sus fuerzas, que no es que primero voy a cambiar conforme al reino de los cielos para luego entrar, porque no se gana. Fue Cristo el que lo hizo y nos introduce a su reino. Él es la puerta estrecha y el camino angosto. Todos van por la puerta ancha y el camino ancho, y quieren hacer como quieren y avasallar la puerta de los cielos caminando en este mundo por sendas anchas de pecado y de mundanalidad. Y tú has dicho, Señor, que solamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdale a entender a quien nos escucha hoy que no es que cambie primero para luego entregarse a Cristo, que es que primero Cristo sea su Rey, se arrepienta y crea en Él, y luego Él cada día lo hará más conforme a su imagen, conforme a Él es. Gracias, oh Santo Señor. Te damos toda la gloria y te pedimos nos hagas armas victoriosas de la extensión del Evangelio. Que por nuestro testimonio no sea limitado el Evangelio, pero que tampoco por nuestro testimonio nosotros menospreciemos lo que tú ya has hecho, porque harás más, y prediquemos el Evangelio. Que seamos sal de la tierra y luz de este mundo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre mismo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, que tengan un resto de tarde o resto de domingo hermoso en el Señor. Bendiciones a todos.